Ahora en este video de Cultura Grimos vamos a contarles, a transmitirles la historia de las American Recordings. La historia entre el productor Rick Rubin y el cantante Johnny Cash. Como en otro video anterior, decidí no hacer una preparación, no hacer un esquema previo en el cual basarme para desarrollar el video, sino que quise hacerlo de una manera improvisada un poco para transmitirles el gusto, como una historia en la cual se pretende mostrar algo interesante, algo que les pueda llamar la atención. Se le llama a American Recordings a una serie de 6 discos producidos por Rick Rubin y en los cuales el cantante Johnny Cash, también compositor, resurgió después de varias décadas de estar por ahí flotando, como dijo su misma hija Rosanne Cash, y le sorprendió la muerte después de sacar el cuarto disco, y fue un resurgimiento extraordinario, una historia digna de contar por los dos protagonistas, por Johnny Cash y por Rick Rubin. Por eso estamos aquí. Voy a ir mostrando algún material que nos sirvió para la preparación de este video. Por esta parte tenemos una monumental, tanto por su extensión como por su hechura, por la calidad de la biografía de Johnny Cash, en esta ocasión de la editorial, la versión en español, por la editorial, creo que es española, Es Pop. Es la biografía de Robert Hilburn. Él fue muy cercano, es un gran periodista, crítico musical, entre otras cosas por ahí miembro del equipo que selecciona para el Salón de la Fama, etcétera. Y fue muy cercano. Fue el único periodista que asistió al famoso concierto que después resultó un disco en vivo de Johnny Cash en la prisión de Folsom, en California. Ahí estuvo Robert Hilburn, y a partir de ahí tuvo una buena amistad con Johnny Cash. El título original en inglés es Johnny Cash, The Life. Estoy buscando aquí al traductor. Bueno, pues aparte de ser toda una obra completa que abarca su vida, también abarca, por supuesto, la etapa final, los últimos 10 años casi, de la relación entre el productor Rick Rubin y Johnny Cash. Esta historia es muy interesante por lo siguiente. Vamos primero con Johnny Cash. Después del gran éxito de su programa de televisión, Johnny Cash fue anfitrión, tuvo su programa de televisión. Aquí está un DVD que muestra lo mejor del programa de Johnny Cash. Es un DVD, si no me equivoco, producido por uno de los hijos de Johnny Cash, John Carter Cash, el único hijo que tuvo con su esposa, su segunda esposa, June Carter. Bueno, después de este programa de televisión que tuvo y de algunos éxitos, algunos singles que resultaron ser grandes éxitos, como la misma canción Man in Black, donde él expone sus motivos por los cuales siempre sale al escenario vestido de negro, por la defensa de los oprimidos, de los olvidados, de los explotados. Dice, siempre la vida está llena de colores, pero mientras no hagamos algo para remediar la situación de las gentes, de las personas marginadas,
yo seguiré llevando a mis espaldas el color oscuro, el color negro. Pero después de eso, cae en un bache creativo, dejan de suceder los éxitos comerciales, los discos ya no tienen la misma repercusión, ni el mismo nivel de ventas, pero no solamente en lo comercial, que para un artista también es importante, porque significa muchas cosas más allá del éxito comercial. También entró en una racha de no creatividad y todos los años 70, casi todos los años 70 y 80, la década del 80 estuvo ya relegado, intrascendente, volvió a caer en la adicción, sobre todo las metanfetaminas, las había dejado precisamente en la etapa de su programa, que coincidió con la grabación del concierto en vivo en la prisión de Folsom y su matrimonio con John Carter. Ahí se rehabilitó, pero después, hacia mediados de los 70, volvió a caer en la adicción y tenía periodos en que la dejaba y volvía a caer. Así se pasó todos los años 80, de tal forma que la propia su disquera Columbia, a mediados de los 80, termina el contrato y ya no se lo renueva y Cash se queda sin disquera. Se va a una división de la disquera Polygram, que era Mercury, y ahí graba unos 5 o 6 discos, también intrascendentes comercialmente y sobre todo musical y socialmente, como lo había hecho todos los años 60, ya no tenía Cash esa repercusión. Incluso se notan intentos, como un disco con Mercury que se llama Boom Chica Boom, que fue una frase que le atribuyeron a su sonido precisamente en guitarra, muy característico, muy sencillo a la vez, tradicional, un ritmo tradicional, un rasgueo tradicional en la música country. Johnny Cash, él mismo y su grupo que lo acompañaba, los Tennessee Three, eran limitados musicalmente, ellos mismos lo reconocían, pero de ahí surge este estilo muy característico de ellos por el sonido que tenía en la guitarra, que se asemeja a un boom chica boom chica boom chica boom. Y al sacar un disco que se titula de esa manera, mostraba el intento por regresar a sus raíces que le dieron tanto éxito y no resultó. Sin embargo, como sucede con este tipo de figuras de la música, ya a cierta edad, le empiezan a llegar los reconocimientos al Salón de la Fama del Rock and Roll, al Salón de la Fama del Country, de los compositores, y también una cosa muy particular, él nunca dejó de estar en gira. Todo ese tiempo, sus años más malos en lo que le he estado comentando, sin embargo, continuó con un ritmo intenso en giras, no solamente en Estados Unidos y parte de Canadá, sino también en Europa. Allá nunca decayó, siempre siguió en el agrado del público, lo tenían a un muy alto nivel. Alemania, Inglaterra, Irlanda, donde incluso hay una grabación en vivo, quedó registrado en video y en audio, y todos los años tenía cubiertos fechas, tenía conciertos, tanto en Estados Unidos, les decía, como en Europa. Eso nunca decayó, eso le sirvió para mantener ahí su esencia muy escondida, pero para mantenerse en forma artística y para estar, digamos así, a la espera de la gran oportunidad, del resurgimiento. Porque si también la gente se hubiera apartado, como lo hizo de sus discos, de sus conciertos, otra hubiera sido la historia, hubiera sido más relegado, olvidado, se habría
definitivamente retirado de la música, con algunas esporádicas apariciones en televisión o invitado para hacer un dueto con otro artista, como le ha sucedido a varios grupos o cantantes o compositores que ya no pudieron recuperarse a gran escala. Recordemos el caso, por mencionar uno, de Donovan, al que se le llamó el Dylan inglés en su momento, que incluso él, manteniéndose durante mucho tiempo después, bajó muchísimo su nivel y ya no tuvo un resurgimiento. Y hay otros en peores situaciones que Donovan, que definitivamente ya no graban discos, ya no tienen conciertos y esporádicamente es alguna presentación especial en alguna sala pequeña o en algún programa de televisión de remembranzas, pero eso es todo. Sin embargo, Johnny Cash, aunque perdió fuerza en la venta de sus discos, como decía, todos los años tenía cubierto todo el periodo del año en conciertos. Y así llegó al año 1993, que es el que nos interesa en este video. Dejamos un poco a Johnny Cash y pasamos a el otro gran protagonista de esta historia, que es el productor Rick Rubin, también músico. Tuvo sus bandas de joven en la escuela. Y aquí les voy a mostrar un libro que me acaba de llegar. Es un libro de Rick Rubin. Si no me equivoco, es el único que tiene él, escrito por él mismo. Hay por ahí otro buen libro sobre su biografía, una semblanza biográfica, y sobre todo se trata ese libro, es una recopilación de entrevistas a varios de los músicos que han sido producidos por él, por Rick Rubin. No hay un buen libro biográfico de él. Lo que hay son, si se les puede llamar, libros de 30, 40 páginas, donde se hace una semblanza biográfica. Pero Rick Rubin es considerado uno de los productores más importantes, dice la revista Rolling Stone, el más importante de las últimas 3, 4 décadas. MTV también ha dicho que es uno de los productores más brillantes. El Wrestler Observer también indica que es una mente genial. El mundo del wrestling también aquí opinó sobre Rick Rubin, porque Rick fue inversionista, estuvo por ahí al mando de una pequeña empresa promotora de lucha libre, de wrestling. Y Rick Rubin, yo creo que es de esas personas que tiene un talento ya de nacimiento para la producción, para encontrarle a su artista producido cuál va a ser el mejor contexto para que resurja su creatividad y saque todo su potencial. De eso precisamente se trata este libro, que se llama The Creative Act, el acto creativo. Y decía Rick Rubin que estaba pensado para ser como una especie de manual para la creación artística, pero terminó siendo, como lo dice el subtítulo del libro, A Way of Being, una manera de ser, como una filosofía de vida. Tiene muy buenas críticas en la red, por críticos, por medios especializados. Y eran caminos muy diferentes. Rick Rubin no es del mundo del country, aunque Johnny Cash se le ha tratado de encasillar en el country y en realidad es algo más que eso. Pero aún así, musicalmente hablando, no tenía nada que ver. Rick Rubin ha producido a grupos como Public Enemy, como Red Hot Chili Peppers, como Beastie Boys, es decir, grupos de hard rock o de rap. Incluso después destacan entre los grupos producidos por él Aerosmith o el propio Metallica.
gente muy importante, los Rolling Stones, ya posteriormente. Pero cuando Robin y Cash cruzan sus caminos, Robin nada más había producido hard rock y rap, algo totalmente distinto del mundo musical de Johnny Cash. Entonces, por qué se interesa Rick Rubin por producir a Johnny Cash? Bueno, él lo dice, Rick Rubin lo dice eh, en este documental. Es una serie, está producida por PBS, la empresa británica. Sacó una serie que se llama Sound Breaking. Creo que fueron 3 temporadas. Podemos ver aquí los 3 discos. Fueron tres temporadas. Cada temporada tiene alrededor de 7, 8 episodios. Tiene también aquí un librito. Y en sí la serie es muy muy interesante. Porque muestra, el subtítulo de la serie Soundbreaking es historias de la era crucial de la música grabada. Cómo se grabaron discos importantísimos. Aparece aquí Phil Spector, aparecen los Beatles, aparece todo desde gente de los años 60 hasta contemporánea. Y un episodio estuvo dedicado a la producción de Rick Rubin con Johnny Cash de la serie de American Recordings. Sin embargo, me decepcionó un poco porque yo pensé, incluso hay un promocional en Facebook, pueden encontrar el promocional del episodio dedicado a Johnny y a Rick Rubin. Pero me decepcionó porque yo pensé que el episodio de Johnny Cash y Rick Rubin iba a durar 1 hora. Pero no fue así. El fragmento donde sale la historia de Rick Rubin y Johnny Cash son apenas escasos 10 minutos. Es decir, en ese episodio está el caso de Johnny y de Rick Rubin, pero también hay otros casos de otros artistas. Es decir, hay como 5 casos en ese episodio. Entonces, es muy poquito tiempo. Es de buena calidad el contenido que hay ahí, pero es demasiado poco tiempo. Pero la serie en general sí vale mucho la pena. Entonces, ¿por qué se cruzan los caminos de Johnny Cash y de Rick Rubin? En propias palabras de Rick Rubin, dice que él había estado trabajando con gente joven y los había llevado al éxito, a un muy buen nivel musical, pero que él quería un nuevo reto, que era trabajar con una estrella consolidada, con un artista ya mayor, con toda una trayectoria de mucho tiempo, pero que no estuviera en su mejor momento, que ya estuviera olvidado, que necesitara un resurgimiento. Bueno, ni mandado a hacer para Johnny Cash. Y Rick Rubin dice, el primero que se me ocurrió fue Johnny Cash. Ya no sabemos si primero pensó en Johnny Cash y luego pensó el pretexto de escoger a alguien, alguna estrella de mucha trayectoria que no estuviera pasando por su mejor momento. Quizá hubiera más, pero al final de cuentas se interesa por Johnny Cash. ¿Y por qué por Johnny Cash? Nunca ha dicho, que yo sepa en el material que dispongo, nunca ha dicho si hubo otros candidatos. A lo mejor no es prudente decirlo, pero yo creo que no tendría nada de malo. No se ha sabido de otros candidatos que él hubiera tenido. Pero, ¿por qué escogería a Johnny Cash? Conociendo a Rick Rubin, que además es una persona muy reflexiva, de meditación, cercana al budismo, y que lo practica y que se nota. No solamente es una persona que se acerca a esas prácticas, sino que incluso se ve que ya las tiene de una forma natural. Es así. Quizá por eso subtituló a su libro Una manera de ser. El acto creativo, una manera de ser.
como les mencionaba en este libro. Quizá por esa forma de ser de Rick Rubin, decide escoger a Johnny Cash, que como todos sabemos, pese a sus grandes contradicciones, Chris Christopherson, su gran amigo, le decía, es una contradicción andante. Pues sí, pero también en uno de sus lados, Johnny Cash tenía muy fuerte su lado espiritual, la expresión de su fe y de ser una persona que anteponía lo musical, como lo demostró siempre, como en sus discos conceptuales, anteponer sus convicciones en lo musical antes que lo comercial. Incluso por eso terminó su programa, el show de Johnny Cash, porque él quería mantenerse firme. Por ejemplo, le decían los productores que no dijera nada de su fe religiosa. Y sin embargo lo hizo muy directo, muy fuerte, y sabiendo él que le podía ocasionar problemas comerciales o incluso de mucha gente que lo seguía, pero que no le iba a gustar ese lado religioso de Johnny Cash. Quizá por eso lo escoge Rick Rubin. La historia del... Bueno, también antes de proseguir, otras dos especies de biografías. Esta es la famosa autobiografía de Johnny Cash, pero es la segunda publicación, la de 1997, porque hay una primera versión que se llama El hombre de negro, Man in Black, que creo salió por ahí a mediados de los años 70. Todavía no he investigado si es la misma versión o si otra vez volvió a hacer su autobiografía. Habría que investigar eso. Pero en lo que llevo ahorita leyéndola es muy, muy recomendable. De igual manera, el escritor español Eduardo Izquierdo sacó esta especie de biografía. Pero como dice por aquí el subtítulo del libro, es una vida escrita en los surcos de sus discos conceptuales. Aquí explica el escritor Eduardo Izquierdo qué es un disco conceptual, cuál es su diferencia con un disco temático. Y Johnny Cash hizo varios discos conceptuales. Entre ellos está el dedicado a los trabajadores, si no me equivoco se titula Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, el de Ride This Train, que va platicando como si fuera en un viaje en un tren, historias de distintas regiones del país, el que le hizo a los pueblos nativos norteamericanos, otro que se titula Rambler. En fin, hizo varios discos conceptuales, varios discos específicamente sobre música gospel, y es un análisis de todos esos discos, no solamente lo musical, sino también qué tenían que ver con las convicciones, con la ideología, con la forma de ser de Johnny Cash. También muy recomendable este libro, Johnny Cash, Apocalipsis y Redención, del escritor español Eduardo Izquierdo. Bueno, proseguimos. Resulta que Johnny Cash estaba actuando en 1993 en una pequeña sala de conciertos en la ciudad de Los Ángeles, California, y al final del concierto el agente del representante de Johnny Cash le dice que Rick Rubin, en aquel tiempo de 32 años, dice, el dueño de una disquera llamado Rick Rubin te quiere conocer. Y Johnny Cash pregunta por él, se entera, bueno, pues un productor de discos de rap, con Def Jam. Por ahí hay un libro de la historia de Def Jam, fue la primera discográfica que tuvo Rick Rubin con un socio que se dedicó al resurgimiento de la música, o más bien a lanzar en Estados Unidos la música de rap. Cuando se entera Johnny Cash, le contesta a su representante, yo no tengo nada que ver con él. ¿Qué tengo que hacer con él?
Su representante le responde, yo te aconsejaría que hablaras con él. Johnny Cash acaba también de terminar su contrato con Mercury Records. Se queda, es decir, que ya una disquera pequeña, un sello pequeño, ya no le renovaba el contrato porque seguía sin tener éxitos comerciales, ya era alarmante. Ya Johnny Cash tenía 61 años, los reconocimientos le llovían por todas partes, pero ya no era una figura central. Como dice su hija Rosanne Cash, estaba ahí nada más flotando. Y el mismo Johnny Cash lo menciona. Dice, ya estaba haciendo música nada más por inercia, mecánicamente, y eso lo odiaba. Entonces Johnny Cash ha de haber pensado que, como ya no tenía disquera, y acuden a él, él no buscaba a alguien, sino que alguien lo buscaba a él de una pequeña disquera, quizá pensó que era bueno ver de qué se trataba. Y comentan ellos, Robin y Cash, que se presentaron, estuvieron platicando en varias ocasiones, en varios momentos diferentes, de música principalmente, y fue en ese momento en que ambos decidieron. Robin pues ya llevaba la idea fija, y Cash fue cuando se convenció, cuando aceptó, cuando vio que no, yo no creo que haya predicho el éxito que iba a tener, sino que iba a estar a gusto, él siempre, Johnny Cash, buscó estar a gusto en lo artístico, que tuviera libertad creativa. Y Rick Rubin, porque Johnny Cash le preguntó directamente, ¿qué me puedes ofrecer tú que no me hayan ofrecido otras disqueras anteriores? Y le contesta Rick Rubin que él iba a hacer lo que él quisiera, que lo iba a sentar en la sala de su casa a poner equipo de sonido y que Johnny Cash escogiera las canciones que él quisiera cantar, nada más ahí con su guitarra, y que eso lo iban a grabar. Le contesta Johnny Cash, bueno, es que ese es el sueño que siempre he tenido. Cantar las canciones que yo quiero realmente, sin pensar en la industria de la música y con mi guitarra. Entonces, por eso acepta Johnny Cash. Y él empieza a escoger material, Johnny Cash escoge material, algunas canciones que ya había grabado antes, él mismo, en sus discos anteriores, escoge otras canciones del folk, del country tradicional, de los años 20, de los años 30, de Han Williams, de Jimmy Rogers, escoge canciones espirituales también muy tradicionales, escoge material de la familia Carter, que la familia de su esposa, también una familia muy tradicional en el country. Pero Rick Rubin también le da material. Y aquí viene lo interesante. La primera de las dos cosas interesantes que yo considero que fueron el ingrediente esencial del resurgimiento de Johnny Cash. Rick Rubin propone a Cash canciones contemporáneas. No canciones tradicionales, sino que llevaban 2, 4 años, 10 años, 15 años de haber sido un éxito. 1. 2. Esas canciones no eran del country, ni del folk, ni de nada. Eran de un género completamente distinto al de Cash. De rock progresivo, de hard rock, de varios tipos de rock. Del género completamente distinto al de Johnny Cash. Un caso emblemático de ellos, de eso, es la canción Rusty Cage, del grupo Soundgarden, si no me equivoco. Como les dije, estoy haciendo este video de la emoción, de la sensación, del deseo de transmitir el gusto por una historia que, si a ustedes les interesa, tienen que empezar su propio camino para descubrir. Es muy bueno eso. A mí por eso hago estos videos. Porque siempre me ha gustado conocer algo de una historia, de un tema, pero nada más lo necesario en cuanto a que sentí que me gustó, que me llena de pasión, pero yo ir a buscarlo y descubrirlo a mi manera y a mi tiempo. Yo intento todo eso desde mi primer video en Cultura Grimos hasta
mostrar nada más algo del tema, que espero que a alguien le apasione, le sea lo que ha estado buscando, pero él mismo inicie su propio camino y su propia forma de descubrir todo ese universo de ese tema. Eh, el mismo Cash decía a Rick Rubin, oye, eso no lo voy a grabar, eso no me va, no es de mi estilo, no puedo con eso. Y Rick Rubin le insistía, mira, eh, vamos a hacerle arreglos, vamos a cambiarle cosas, el ritmo, vamos a hacerle cosas, vamos a adaptarla a tu voz, a tu estilo, pero inténtalo. Y así fue como salieron esas grandes canciones. ¿Qué fue lo que hicieron? El mismo Cash lo reconoce él en su propia voz, de que fue una experiencia que nunca había vivido, que le dio una experiencia musical y artística que nunca había vivido. Y además, comercialmente, fue uno de los factores del éxito, porque gente joven, nuevas generaciones que no conocían a Cash, pero que conocían esos temas, que conocían esos grupos, etcétera, y le escuchan, oye, qué buena versión hizo este tipo, ¿quién es? Vamos a ver quién es. Eso fue también uno de los grandes factores. Por cierto, hay otros dos libros que se dedican, que tocan el tema de esta época de las American Recordings. Uno de ellos es un libro que me sorprendió su tamaño muy pequeño. Es una serie, es una colección que se llama 33 y medio, donde hay varios casos así de discos con una historia muy interesante, y aquí se lo dedican exclusivamente a las grabaciones de American Recordings por Tony Tost, que es un académico especializado en crítica musical y en poesía. Entonces pues hace muy buen trabajo. Está en inglés, no hay versiones en español, lo único que hay en español son estos dos libros que les había mencionado, la biografía también que les había mencionado, y por ahí me falta un libro de poemas, de textos inéditos de Johnny Cash en la última etapa de su vida, y una novela que escribió Johnny Cash, El hombre de blanco, acerca de la vida del apóstol San Pablo. Todo lo demás, todo el resto del material está en inglés. También el libro de Rick Rubin pues está en inglés. Entonces así fue el proceso de grabación. En el 94 sale el primer disco. Y Rick Rubin ya le había puesto ya no era la disquera la primera disquera de Def Jam, sino era Def American. Y le ponen al primer disco de Cash el mismo nombre, American Recordings, las grabaciones de esa disquera. Es un disco acústico donde toca Johnny Cash la guitarra y donde todavía conserva en buena forma su voz. Y es un gran éxito, no tanto en ventas, no fue lo más sobresaliente, pero tampoco estuvo mal, pero el éxito fue el reconocimiento de la crítica musical honesta y del público. Y porque fue el anterior público de Cash, lo sigue, pero como había dicho antes, ingresa un nuevo público a Johnny Cash. Y se siente, todo eso Cash lo sintió. Se sentía, él mismo lo menciona, como un resurgimiento artístico, como en los primeros años que él salía con Sun Records, que era la gran disquera del rock, que descubrió a Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee, Roy Orbison, etc. Decía, era como los primeros años de Sun Records, esas giras de rock and roll. Así se sentía Johnny Cash, porque le dice Rick Rubin, es tiempo ya, vamos a probarte ahora, porque grababan de esa manera. En la casa de Rick Rubin, en Los Ángeles, en la sala de su casa, acondicionó unos micrófonos y estaba Cash. Hay fotos y hay videos de eso en la red, donde está en un sillón al lado de Rick Rubin
con su guitarra solamente Johnny Cash cantando esas canciones. Dice Rick Rubin que muchas de las canciones que están en el disco provienen de esas sesiones. Aunque tuvieran alguna falla técnica, algún errorcito, dice, ese espíritu no lo vuelvo a capturar. Porque si lo llevamos a un estudio, si le hacemos otra toma, etcétera, ya no va a salir igual. Esa forma de la voz, ese momento, era lo más importante rescatarlo, aunque tuviera alguna falla técnica. Y así salieron las American Recordings. En el 94, Johnny Cash seguía con sus, como les dije, nunca dejó cada año de tener toda la agenda completa de conciertos en Estados Unidos y en Europa. Lo seguía haciendo. Algunos programas de televisión también. Y cuando aparecen las American Recordings, todo eso continúa y hay una nueva. Se ve en los conciertos, hay conciertos en vivo que pueden ver en YouTube de esa época, de cuando él ya sacó su primer disco de American Recordings. Se ve gente nueva, se ve gente joven, se ve un público conocedor de música que se empieza a interesar por Johnny Cash. Hay por ahí uno en el Manhattan Center en 1994, ahí lo pueden encontrar en YouTube. Y él siguió grabando. Si pasaron al segundo disco, cada disco tiene algo diferente. Si escuchan, fueron 6 en total, si escuchan los 6, van a encontrar que es una misma historia, por así decirlo, historia musical. Van a encontrar elementos en común, pero a la vez elementos diferentes. En el 2 aparece la banda de Tom Petty y los Heartbreakers, lo acompañan. Entonces ya cambia de que el primero es completamente acústico y en el segundo hay una banda de acompañamiento, pero la fórmula sigue siendo la misma que ya les platiqué. Sale en 1996, si no me equivoco. Luego el tercero le llaman American 3, Solitary Man. Es una versión que hace Johnny Cash de ese tema, no es un tema propio. Y hay algunos temas, por cierto, que sí son de la autoría de Cash de ese momento, pero muy pocos, pero de mucha calidad, como el que vamos a mencionar a continuación. Pero aquí ya sucede algo. En el 97, en el último concierto, en diciembre del 97, Johnny Cash, que había tenido, aparte de sus adicciones, problemas de salud muy serios. Ya traía marcapasos a principios de los 90 y en 97 colapsa. Su último concierto en 97, programado, también fue su último concierto. Sus condiciones de salud ya no le permiten para el año 1998 hacer conciertos, pero sigue grabando. Cada vez menos en casa de Rick Rubin en Los Ángeles. Se le hace ya difícil por su salud viajar a Johnny Cash, pero en su casa, en Hendersonville, en Tennessee, él acondiciona a unos metros de su casa principal una cabaña para que ahí sea el estudio, y ahí va a grabar también. De tal manera que el American 4, titulado, si no me equivoco, The Man Comes Around, cuando se refiere a Jesús, cuando el hombre llegue. El American 4, la cuarta entrega de American, ya se empieza a notar signos del deterioro de su salud, sobre todo en la voz. Pero también es un disco excelente. Johnny Cash, solamente en esos años, del 98 al 2003, que muere en septiembre del 2003, solamente va al concierto en el 99, un tributo que le hicieron, que lo pasaron en el canal de cable TNT. Estuvo Willie Nelson, Chris Christopherson, en video estuvo Bob Dylan, su gran amigo, y eso fue lo único que hizo de aparición Johnny Cash.
en concierto. Por ahí también está en YouTube en el 2002 y 2003 un evento que hacía la familia Carter. Johnny Cash fue a cantar ahí. Se nota en el video del 2002 eh, su deterioro en su salud, pero luego para el 2003, en agosto del 2003, está grabado en YouTube, a unas semanas de morir, ya está completamente mal, él no puede caminar, lo tienen que trasladar de una silla de ruedas a dos personas, lo ayudan a que se siente frente al micrófono, apenas puede, le dan una guitarra que apenas puede sostener, él hace el intento de hacer algunos rasgueos, se nota que ya no lo puede hacer, su voz está completamente quebrada, apenas le sale, tiene problemas de respiración, asmáticos, entre otras cosas, la diabetes, el glaucoma, había perdido más de la mitad de la visibilidad, de la habilidad motriz, y aún así interpreta unas 6-7 canciones ahí, y pocas semanas después iba a morir. Así, y por cierto, tenía ya unos 2-3 meses que había muerto su esposa Joan Carter, muere por ahí de abril o mayo del 2003. Cash muere 4 meses después que su esposa. Y él cuenta que 2 o 3 días después de que muere su esposa, le habla a Robin, a los ingenieros de sonido, les dice, quiero grabar. Porque él era como una manera de salir adelante de esa situación. Había perdido a sus grandes amigos ese año y esos años anteriores. Había perdido a su gran amigo Jennings, Waylon Jennings, con quien había hecho el cuarteto de los Highwaymen, Chris Christopherson, Willie Nelson, Waylon Jennings y el propio Johnny Cash. Hay también por ahí videos, hay discos que sacó este cuarteto. Había muerto familiares de su esposa, ya una situación muy complicada. De hecho, cuando muere, tenía un día o dos de haber regresado, de haber estado en el hospital. Ya era una situación muy difícil. Rick Rubin también se había preocupado por la salud de Johnny Cash. Incluso le había mandado desde California a alguien experto en nutrición, en rehabilitación física, y aparece su testimonio de esta persona, aparece en esta biografía, como decía que iba teniendo progresos, que ya Johnny Cash podía dar algunos pasos, que iba teniendo progresos, pero que en determinada situación esta persona no podía meterse mucho en decisiones de los hijos de Cash o del personal que cuidaba a Cash en la casa desde hace muchísimos años. No tenía mucho margen de acción. Pero aún así siguió grabando, se la pasaba 8 o 10 horas en años anteriores grabando, pero ya cuando su salud estaba muy mal, pocos días iba a grabar y nada más podía hacerlo durante 1 o 2 horas y tenía que hacer pausas. Menciona Rick Rubin y el ingeniero de sonido que por su falta de aire, por la condición de Johnny Cash, no podían ni terminar una estrofa completa de una canción. Entonces lo que hicieron fue registrar un verso, unas líneas que él pudiera haber hecho, lo dejaban ahí, luego después de un descanso seguían con las siguientes líneas, con los siguientes versos, y ya después el ingeniero de sonido juntaba, mezclaba todos los pedacitos que habían grabado de Johnny Cash, incluso pasaban días o pasaban semanas para que Johnny Cash pudiera ir completando una sola canción. Esto es uno de los elementos que más me cautivó de la historia. Uno de los elementos, porque toda la historia es genial, como ha de ver muchos en la música. Pero el tesón, la épica, la voluntad de Johnny Cash, que aquí mismo registran en la solapa, dice, nunca me doy por vencido, no me doy por vencido, y no es debido a la frustración y la desesperación por lo que digo que no me rindo, no me importa, porque yo no me rindo, no creo en eso. Eso está aquí. Y también hay en YouTube completa
una entrevista que le hace el famoso presentador de televisión en Estados Unidos, Larry King. Una entrevista de por ahí 40 minutos, muy larga. Se nota a Johnny Cash muy acabado, el pelo completamente blanco, ya escaso, su mirada perdida, su expresión, su gesto, su comportamiento. Ya le costaba mucho. Ahí estaba, fue un diciembre del 2002, si no me equivoco esa entrevista. Estaba como a unos 9 meses de fallecer. Y cuando le pregunta a Larry King, ¿estás amargado? Johnny Cash, porque le dice Larry, eres un joven, tienes 70 años y estás así, estás amargado. Le dice Johnny Cash, ¿amargado? No, ¿por qué? ¿Por qué va a estar amargado? ¿Recuerdas, Larry, cuando vine muchas veces a tu programa, como diciendo cómo me iba el éxito que tenía? Tuve una vida maravillosa, dice más o menos Johnny Cash. La vida es un plato que te sirven para disfrutarlo. Yo lo disfruté muchísimo. Eso también es, esas partes son sensacionales. Le pregunta a Larry si su enfermedad tiene cura y le dice, le contesta Johnny Cash, I don't think so, no lo creo. Dice, pero no importa, la vida tampoco tiene cura. Una actitud de Johnny Cash que sufría mucho. No es que fuera el gran, la gran persona imbatible que nada le movía, al contrario, todo le movía. Desde que Johnny Cash perdió a su hermano Jack en la infancia, la persona más querida por él después de su madre, y la manera en cómo lo perdió, y la manera en cómo lo trataba a su papá, y la manera positiva, la manera negativa en que lo trataba su papá, y la manera amorosa, cariñosa en que lo trataba su mamá, todo eso marcó, y el trabajo duro de su familia, de su mismo papá. Dice Cash, yo veía a mi papá desde la casa a lo lejos cuando venía el tren, cuando se lanzaba del tren en marcha y él caía rodando. Así le hacía a veces cuando iba a buscar trabajo en los lugares aledaños y tenía que viajar así a escondidas. Y varias veces lo llegaron a, a capturar los agentes que estaban los detectives que estaban trabajando para las estaciones de ferrocarril. Y el trabajo durísimo de todos los días en la cosecha del algodón para sobrevivir, que esa es otra historia. Todo eso marcó a Johnny Cash. Y sufrió muchísimo. Y además después, por las adicciones, agréguenle más sufrimiento. Pero, y combínenlo con su fe en Cristo. Todo eso da como resultado que Cash, una particularidad de su personalidad fue esa. Y se refleja también en eso, en las grabaciones. Deteriorado, voy a hacer una pequeña relación, pero muy rápida, no me voy a entretener en eso. Yo me acordé mucho de Karl Marx, porque su libro El Capital, sobre todo, lo escribió también en unas condiciones bárbaras. Desarrolló un gran trabajo intelectual, estén o no de acuerdo con él, pero unas condiciones propias de su salud muy malas. Y las condiciones de pobreza de su familia, de sus hijos, que se le murieron varios hijos por enfermedad y ni siquiera tenían dinero para enterrarlo, para un ataúd, y aún así produjo esa teoría. Johnny Cash, con sus sufrimientos personales, emocionales, de salud, la pérdida de seres queridos y en los últimos meses de su esposa, y seguir como asistir a ese concierto con la familia Carter a 3 semanas de fallecer, y seguir grabando con Rick Rubin, se le escucha en las American Recording 5 y 6, se le escucha ya la voz perdida. Está bien, y además, curiosamente, le da una emotividad propia a esos temas. Esos temas van con esa voz. Tocó por casualidad así, pero por otro lado, se nota que ya es lo último de la voz que tiene. Y entonces ahí se nota eso. Es decir, yo quiero seguir grabando, quiero seguir en la música, algo tiene la música. Él se redime con eso, es un camino espiritual,
es una convicción, es algo que necesita su ser y que lo está haciendo pese a todos los problemas que está teniendo en esos últimos años. Y Rick Rubin ahí acompañándolo. Si ven la historia, se nota el acompañamiento de una persona muy especial que Rick Rubin fue para Johnny Cash, no solamente su productor. Porque si ustedes se ponen a investigar y a ver cosas ahorita de Rick Rubin, se van a dar cuenta del tipo de persona que es. Por cierto, en YouTube también pueden encontrar, este sí es un episodio de 50 minutos, se llama, le titularon ahí Cash contra Music Row, que sobre todo es cuando el mundo del country oficial le da la espalda a Cash, sobre todo con estas grabaciones de American Recordings, porque no eran country tradicional. La asociación de country de Nashville, toda la gente, toda la industria del country de Nashville le da la espalda a Johnny Cash. Por eso, y las American Recordings generaron muchos reconocimientos y premios, nominaciones y premios premios Grammy al mejor disco country, al mejor folk contemporáneo, mejor interpretación masculina, etc. Y cuando ganan el Grammy, con el aval de Johnny Cash, Rick Rubin pone en forma sarcástica un agradecimiento para la industria del country en Nashville, como mostrándoles en su cara, aunque ustedes no nos apoyen, ve lo que logramos, lo que logró Cash. Y ponen una foto, la famosa foto donde Cash está haciendo esa señal con el dedo, que fue del año 69, si no me equivoco. También hay una leyenda detrás de esta foto de por qué Cash hizo ese gesto, pero al parecer es cuando grabó el concierto en vivo en la cárcel de San Quintín. Y cuando Cash muere en septiembre del 2003, por cierto, ya se va a celebrar el 20 aniversario de la muerte de Cash, a lo mejor en este canal, así como ya lo hice con John Lennon, haría el mes de septiembre el mes de Johnny Cash, con 4 videos. Cuando Cash muere, habían salido solamente 4 American Recordings. Después saca Rick Rubin American 5, y en el 2006 saca American número 6 y último hasta el momento que ha habido. Pero cuando murió Johnny Cash, Rick Rubin sacó una caja que tengo aquí, muy especial, porque está compuesto de las 4 American Recordings, pero de versiones, de tomas que no salieron en la versión oficial. Eso es muy interesante. Y también hay las famosos outtakes, canciones que no se editaron en ninguno de los discos. Canciones que no se editaron en ninguno de los discos. Entonces, eso lo vuelve muy interesante. Pero también hay un cuarto disco, en esta misma caja, hay un cuarto disco que es las grabaciones solamente con la guitarra de Johnny Cash, se llaman Los himnos de mi madre. Son canciones gospel espirituales que Johnny Cash le aprendió de su mamá siendo niños, que dice Johnny Cash que son las que cantaba, aquí vienen todos los discos, son las canciones que cantaba su mamá. Y hay un quinto disco, perdón, son 5 discos en total. Hay un quinto disco que ese sí es como digamos los grandes éxitos, las mejores pistas de las 4 American Recordings. Esa sí es una recopilación. Y también trae un librito donde viene la historia, esa es información muy importante para que le interese, viene la historia de las grabaciones, de los temas principales, de qué grupos provienen, dificultades, anécdotas, historias que tuvieron detrás de esas canciones. Explica por qué Cash escogió esas canciones,
etcétera. Es un documento muy valioso, muy importante. También está en LP, en vinilo, también lo pueden encontrar. Las American Recordings, cada una está por separado en CD, pero en vinilo también está, hay una caja muy bonita, muy padre en vinilo de las 6 American Recordings. Bueno, pues eso es lo que les quería contar de esta historia, muy importante, muy interesante. A los que les guste la música, es una historia que abarca todo. Es un artista que vuelve a tener éxito comercial ya a los 65 años, cuando nadie daba un peso por él. Tener éxito comercial no es cualquier cosa a esa edad, pero tenerlo, guardando la integridad musical, las convicciones en este mundo en el que vivimos, eso es todavía mucho más difícil y digno de reconocerse. Es un gran oasis en este mundo que estamos viviendo. Johnny Cash nunca claudicó, nunca vendió sus convicciones a cambio de éxito comercial. Desde la época con Sun Records, desde 1955 que firma en esa disquera, hasta su última canción, nunca se doblegó, nunca se rindió ante intereses comerciales. Además, se encuentra con un gran personaje como es Rick Rubin. Rick Rubin, de verdad también les puedo decir, su historia tiene éxito comercial, pero igual que Cash, sus convicciones van primero. Es una persona también digna de estudiarse, no solamente por lo que logra como productor musical, sino como ser humano, como alguien que propone una nueva forma de ser. Y en Estados Unidos, yo ya he definido de aquí en adelante mis áreas de investigación como profesor que soy doctor en educación. La cultura popular en Estados Unidos, sobre todo a través de la música, del cine, un poco de la literatura, pero todo encaminado a movimientos sociales antisistémicos, de izquierda. Como ustedes saben, este canal, por eso se titula así el canal, difusión de la cultura popular, pero desde una postura de izquierda. Políticamente hablando, soy de izquierda, anticapitalista, antiimperialista. Y que en ese país, Estados Unidos, que es considerado hasta ahorita el máximo ejemplo del capitalismo, del poderío económico y militar a nivel mundial, que tenga ese tipo de personajes que tienen sus limitaciones. Yo también soy de la escuela de colonial, del giro de colonial, de la filosofía latinoamericana, de liberación, del doctor Enrique Dussel, y manejamos la crítica al eurocentrismo, por ejemplo. Y esta gente en Estados Unidos no deja de estar dentro del imperio y tener esa limitación, pero no por eso es una etiqueta o es una marca de que no se les considere, o que nosotros nos consideremos superiores o algo así. No, no, no. La prueba está de que he escogido a ellos, a esa cultura popular en Estados Unidos, de que estoy haciendo estos videos de Johnny Cash, estas recomendaciones de Rick Rubin, por ejemplo, y de otras más que he hecho en estos videos sobre gente en Estados Unidos valiosa, muy importante, pero que siendo Estados Unidos lo que es, y que produzca este tipo de personajes, de artistas, de pensadores, de gente que se preocupa por algo más allá del éxito monetario y comercial, es digno de tomarse en cuenta, y por eso hice este video. Un reconocimiento a la trayectoria de Johnny Cash, de que son un faro, una guía muy importante en la vida de muchas personas, y también un reconocimiento a Rick Rubin por su gran talento artístico, pero también por ser un ser humano en una sociedad como la estadounidense, que se fija en otras cosas y no en el éxito comercial como núcleo y centro de su vida. Muchas gracias por su atención. Este fue otro video más de cultura
Grimos, que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Gracias por su atención y nos vemos en otro video.